no sé dónde está, y lo que estaba por acá. Inés Casanova es de Arquitour, quien nos está apoyando en los microfonitos para la tertulia. Arquitour Chacao, ellos realizan tours arquitectónicos por el municipio de Chacao de 3 a 4 horas. Y también, por supuesto, ahora que Gustavo se encuentra acá, el encargado de Mocambo, también agradecimiento por prestarnos estos espacios para hacerlo, para hablar de la ciudad y qué tanto se necesita en más locales de la ciudad. Ella es Inés Casanova de Arquitour, quien estaba hablando. Y Margarita López Maya, que es una profesora también de la UCB, que llegó, salía a su vuelo hace un ratico y tuvo que salir, pero nos donó unos libros sobre Caracas que posteriormente lo vamos a estar dando en próxima tertulia, que fue su tesis de grado. Y bueno, para continuar, Fran Marcano. Y ahora sí puedo hablar. Sí, ellos dijeron que le iban a bajar bastante. Ahorita Espero. Si no, hacemos unas antorchas, vamos y destruimos. Revolución. ¿Verdad? Ahí viene. ¿Te gusta? Hay un pequeño fascineroso en todo venezolano. Hay un pequeño Chávez y una pequeña vieja del cafetal en todos nosotros. ¿Y Madurito? En una eterna pelea. No, Maduro es justo el vacío que está en el medio de los dos en el ring. Es como, vacío es como, Maduro es como la encarnación del vacío per se, ¿sabes? Una cosa interesantísima. Como Miguel Ángel al final de su escultura, ¿sabes? Justo el umbral, entre la vida y la muerte. Lo nada. La nada. Exacto. ¿Aló? Bueno, no sé si comenzar o recomenzar, pero mejor quizás recomenzar para ir más rápido, no sea que se entusiasmen de nuevo y hagan pruebas otra vez de sonido. A ver, estamos hablando de los umbrales y me interesaba compartir con ustedes la idea de los umbrales porque si estamos hablando de urbanidad, estamos hablando de ciudad, y si estamos hablando de ciudad hay que preguntarse dónde nos movemos y cuándo y cómo, y la parte que tiene que ver los movimientos en ella, en donde nosotros compartimos. Esa palabra compartir es importante para poder entender lo que podemos hacer con otras personas, es precisamente el espacio público. El espacio privado, teóricamente, es el espacio donde estamos con los nuestros, el que nos pertenece a un pequeño grupo, a uno de ustedes y a su grupo familiar, el que sea, el que haya decidido que sea ese grupo familiar. Y allí hay unas reglas, hoy hay unos acuerdos, que se rompen, pero hay unos acuerdos siempre para poder convivir. Normalmente siempre se habla que en la ciudad existen los espacios públicos y los espacios privados. Yo me estoy cuestionando, me estoy preguntando si de verdad eso se está manteniendo en este momento o si nosotros estamos sometidos o actuando dentro de un territorio diferente y si nos hemos dado cuenta de que estamos en territorios inexplorados en los cuales eso público y privado empieza a cambiarse de valor. Y lo peor que le puede pasar a cualquier persona en una jungla es no darse cuenta de los cambios de valor, porque normalmente se los come la piel. Y mucha gente habla de la ciudad como la piel. Les comentaba y les leí un poco, y voy a repetir extractos, en donde los umbrales, que es aquel espacio, aquel ámbito definido como hito, el espacio del hito, el espacio de la frontera, el espacio que distingue y opone mundos, y a la vez un lugar paradójico donde esos mundos se enfrentan o donde esos mundos se interconectan, a veces enfrentamos. Entonces, el otro elemento que les había comentado anteriormente es de que en estos espacios particulares de paso entre uno y otro son espacios complejos porque allí suceden las cosas con rapidez y también porque esa complejidad es algo a lo cual nosotros tenemos que acostumbrarnos normalmente. Estos espacios umbrálicos son, yo lo llamaba como ventanas a otras situaciones y es muy bueno estar capacitado de poder ver en ese momento.
Estos mundos nos acompañan, estos espacios nos acompañan y en ellos los recuerdos aparecen plumados, desdibujados e inacibles. Ese es su encanto. Contrastan con lo que observamos cotidianamente en que tiene contornos precisos, iluminados y definibles. La diferencia luce atemporal, como brújula señalando el límite entre lo que observo y lo que mi mente me observa. El escenario umbrálico nos enfrenta en ocasiones a situaciones unas veces atemorizantes, a máscaras alegres o pesarosas que escudriñan dentro de nosotros, descubriendo territorios. Descubriendo territorios desdibujados a fuerza de no querer reconocerlos. Son portales hacia adyacencias, pero también lejanías, reflexiones. Las contradicciones encuentran en estos espacios sus nichos. Son espacios para reelaborar detalles de nuestro laberinto, portales fecundos para construir futuros, una instancia fronteriza entre mundos o dimensiones que constituye un campo fértil para pausar apuros y buscar destinos, descifrar bifurcaciones o contradicciones del camino, seleccionar rutas para escoger con serenidad ámbitos de vida. Durante mucho tiempo estos espacios de cambio o de transferencia de experiencia me atemorizaron. Me sentía aterrado frente a ellos y lo único que hacía era aferrarme a la tierra, a lo que podía tocar, cuidando mi fragilidad. Era incapaz de volar en ese momento. Posteriormente, al aceptar dimensiones diversas en los umbrales, uno puede encontrar sosiegos. El temor aprende o puede vivir con nosotros. Muchos temores se mantienen acechantes, otros florecen en nuestra memoria, algunos se convierten en frutos de crecimiento. Desde estos umbrales, el espacio público y privado tiñe la mayoría de confusión nuestros ámbitos urbanos actualmente. Ellos están en este momento los encontramos integrados por el temor, pues ya estos umbrales han ido desapareciendo. Lo público se mezcla con lo privado. Lo privado no sabe dónde está y dónde encontramos a lo público. Y el desdibujamiento de ellos hace que tengamos que aceptar debilidades para las cuales no estamos preparados. Cuando hablamos de debilidades, las debilidades de no estar preparados a caminar por un espacio que nos ofrece alternativas distintas a las que nosotros pensamos que pueden tener. Los espacios públicos han perdido uno de sus más importantes roles. Ya no son ámbitos de expresión de las diferencias, tampoco filtran un exterior urbano, público, bullicioso, como este, complejo de todos, de un interior privado tranquilo, protegido, pausado y de unos pocos. En la actualidad los umbrales se transparentan, despliegan significados hasta ahora inéditos. El adentro y el afuera se unen, se nos unen, comparten riesgos, compartimos en ellos riesgos y eliminamos sus ventajas, las ventajas de la separación. El peligro acecha en ellos. Indistintamente, la debilidad y la inseguridad nos asaltan, estemos donde estemos. Tenemos que recordar que es una tradición pensar que en la casa estábamos a salvo, pero ya sabemos que eso no es verdad. Empiezan a salir las rejas, las dobles rejas, las triples rejas, las rejas eléctricas y las sirenas cada vez más potentes para precisamente cubrir algo que ya no nos acoge con seguridad, y la inseguridad que antes pensábamos que era uno de los rasgos del espacio público, resulta que al perderse esos umbrales pues ya nos acompaña a la capa. Estos espacios límites en la ciudad se pueblan cada día de sucesos que agreden y causan estupor. Sus fronteras desaparecen sin que emerjan ámbitos que los sustituyan. Hemos perdido atalayas
para percibir diferencias. Sin su protección, nos encontramos inermes y desamparados, y con rapidez y aprensión los despoblamos. La antigua y tranquilizante división desapareció, dejando en su lugar una plana realidad. El temor se expande en la ciudad, pública o privada. No importa cuántos muros elevemos, cuántas cercas eléctricas coloquemos, cuántas calles privaticemos, cuán rápido nos recojamos en casa, siempre seremos frágiles. Construimos muy pocos puentes. Esta visión del espacio urbano no debe ser aceptada como una perspectiva inexorable, negativa, estática. Los arquitectos estamos obligados a pensar, a descubrir un problema y pensar cómo solucionarlo o cómo intentar mejorarlo. Por lo tanto, lo que viene acá es continuar esta reflexión a partir de qué hacer, cómo hacer, qué tenemos nosotros que hacer con esta desaparición de las diferencias positivas que tenían lo público y lo privado. Debemos saber que los umbrales, repito esto, la visión del espacio no debe ser aceptada como una perspectiva inexorable, negativa y estática. Debemos saber que los umbrales poseen una dimensión dual, que amparan realidades complejas y su diversidad es la norma. Son espacios de antagonismo, no de inexorabilidades, y quizás por eso son tan necesarios. La complejidad que en ellos se aposenta acoge entradas, pero también salidas. Esta dualidad queda explícita en los versos del Dante, que en el canto noveno de la Divina Comedia afirma que del infierno podemos salir, siempre que seamos capaces de prever los peligros que nos acechan. El conocimiento es llave que abre con puertas de escape de espacios donde el peligro perturba. Ese verso ilumina nuestra marcha, propone un camino. Cuando él dice, vuélvete atrás y cúbrete los ojos, que si sale la gorgona y tú la vieras, ya no podrías volver nunca arriba. Así dijo el maestro, y volvióme él mismo, y no fiando de mis manos, me lo cerró aún con las suyas. Si del infierno podemos salir, gracias al conocimiento, para rescatar la urbanidad, arte de vivir en la ciudad y recuperar sus espacios, necesitaremos entender por qué los hemos perdido y qué debemos hacer para recuperar. Solo así podremos disfrutar nuevamente del goce estético de vivir lo urbano. Es imprescindible identificar dónde está, dónde habita, dónde se mueve y dónde nos espera la gorgona que coloniza el espacio urbano y nos paraliza. Necesitamos concientizar que en estos momentos nadie nos protege, cerrándonos los ojos para evitar el peligro de la ausencia de urbanidad, y asumir que debemos indagar dónde se encuentra la mano salvadora que resguarda nuestra mirada. El centelleo de lo imprevisto, al encontrar el conocimiento, como hemos aceptado antes, puede convertirse en un bruñido escudo donde esa gorgona encuentre su imagen. Sin ella, los espacios de nuestra ciudad podrán ser reinventados. Pero, ¿cuáles serán los útiles que necesitamos para hallar ese nuevo espacio urbano? Posiblemente los mismos que manejamos anteriormente, solo que acompañados por la aceptación de la diversidad. Montejo, gozando de la clarividencia del poeta, sugiere, cuando dice en un poema, Manoa no es un lugar, sino un sentimiento. Manoa es otra luz del horizonte. Quien sueña puede divisar, va en camino, pero quien ama ya llegó, ya vive en ella. Entender que la ciudad es un sentimiento implica que ella cristaliza en sus habitantes. Reconocer al otro como semejante no es fácil. El trato que implica lo urbano se define como un acto de cortesanía, comedimiento, atención y buen modo. Somos deudores de los derechos del otro. Si la mirada compleja es atributo central del discurso urbano, vislumbrar el territorio del otro permitirá encontrar rutas que recuperen espacios de convergencia.
no transitaremos un sendero sin obstáculos, sin máscaras que nos cubran. Otras batallas habrá que enfrentar. Los umbrales urbanos son espacios entonces de encuentro, de alternativas, de fronteras, de ámbitos que distinguen y oponen mundos. Como afirma Elíades, su valor estriba en su condición de lugar paradójico, donde es necesario compartir esos espacios para que dichos mundos se comuniquen. Los espacios de nuestra ciudad, ya con esto finalizo, actualmente se encuentran copados por el enfrentamiento, la negación de la diversidad, la glorificación del pensamiento único, en fin, por la esterilización del concepto del espacio público en sí. Si esas danzas urbanas que necesitamos volver a implementar, volver a organizar, volver a bailar, se escenifica entre polos contrapuestos, solamente interpretando esa melodía al unísono, seremos capaces de afinar cadencias que rescaten atributos de la urbanidad. Muchas gracias, Fran, o Karina, Francisco. Por favor, vamos a abrir un breve espacio para preguntas y breves comentarios. Y aquellos que quieran hacer algún otro aporte, bueno, podemos abrir ahorita el espacio, ¿no? Adelante. Acordemos solamente como regla que si es un comentario que no sea más extenso que los mismos, esto por la experiencia que hemos tenido. Es rico, pero que sean preguntas o comentarios concisos. Pregunto lo siguiente, es muy breve. Hay una palabra criolla, una especie de adjetivo que es desmadre. Vamos a ver. Desmadre. Desmadre. ¿Cómo ve el poeta? ¿Cómo ve la historiadora, la socióloga? ¿Cómo ve el arquitecto? Si tenemos desmadramiento, palabra criolla, es que hay esperanza de que podamos borrar ese desmadramiento que vive la ciudad y que vive nuestra conducta como caraqueños, no solamente caraqueños, sino en otras grandes ciudades del país, ¿o no? Desmadre. Sí. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? Bueno, yo creo que evidentemente hay desmadre, hay muchísimo desmadre, ¿sí? Pero el problema, y me parece muy interesante la manera en que me lo preguntas, que me dice cómo si al final podremos borrarlo. Sí, no podemos borrarlo. No, es imposible, no se va a ir. Sí, por una simple razón, ese desmadre no es algo que tenemos nosotros, ese desmadre somos nosotros. Sí, nosotros somos esta mezcla caótica y plural de razas, tiempos históricos, proyectos urbanísticos e ideas de nación exportadas de donde lo podríamos exportar, porque como todo el resto de Latinoamérica somos una caja vacía. Entonces todas esas mezclas son Venezuela. Es decir, lo que nosotros no podemos entender es cómo asumir ese desmadre. Ese desmadre hay que asumirlo y canalizarlo. Es decir, porque si tú agarras, es decir, a un malandro no hay que matarlo, meterlo preso, hay que darle un libro. ¿Me explico? Porque si el malandro lee a Foucault y lee a Sartre y lee a Camus y lee a Lacan y lee a Freud y también lee a Mariño Palacio y lee a Armando Rojas Guardia y a Montejo y a Roberto Garro y lee lo que tenga que leer y lee también a Pablo Coelho, ese malandro va a ser una teoría cosmopolita brutal. ¿Me explico? Es decir, porque ese malandro sabe cómo bailar salsa y matar gente. ¿Me explico? Es decir, sabe hacer cosas que no todo el mundo en Venezuela sabe hacer. La tragedia está justamente en no asumir ese desmadre, en querer imponer a este río gigante que es Venezuela el huequito del manual de Carreño, el huequito de mi mano, de la mano del padre. Es decir, el hecho de que las políticas de provisionamiento del gobierno tengan que venir de la mano de alguien, eso es hacer que una puerta de una iglesia se convierta en la entrada de un ratón. Es decir, que lo que te tiene que dar todo un sistema que debería estar hecho para satisfacer las plurales y nuevas, porque cada sistema genera nuevos problemas también. Necesidades del pueblo, se haga cada vez más pequeño.
Entonces yo creo que justamente el sufrimiento está en no asumir ese desmadre y estar siempre en el problema de la negación. Porque ahí es cuando, bueno, me explico, es decir, si usted tiene negación y usted no ha aceptado que usted es gay, por decir algo, usted va a terminar con 45 años, 3 muchachos y un amante gay afuera de la familia. Me explico, es decir, capaz se necesitan buenos padres bisexuales, es lo que yo quiero decir. Bueno, yo diría que, para utilizar la palabra que tú nos propones, desmadre, en realidad, para poder, frente a lo que nosotros enfrentamos, no se oye, para poder enfrentar el desmadre, y siempre en este tipo de reuniones salimos buscando las recetas. Primero, no hay receta. Tendríamos que ver... Es decir, no hay madre. Exacto. Teníamos que ver, a lo mejor oír a alguien como a Dante, como yo proponía, que decía que del infierno podemos salir, pero siempre y cuando sepamos hacia dónde queremos ir. Entonces aquí se quiere salir de alguna rápido de las cosas, pero la verdad es que yo creo que nunca sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces por supuesto que nunca llegamos a ninguna parte. Y yo creo que allí hay algo que tenemos que recuperar, que el conocimiento, y tú lo decías de otra manera, entregar un libro. Entregar un libro es entregar conocimiento, que nosotros seamos capaces de pensar cada vez frente a lo que enfrentemos, cuál es la solución que yo tengo para solucionar, para enfrentar ese problema. Tenemos que buscar un conocimiento que nos sirva de base para enfrentarlo. Por supuesto, si yo hablo del espacio público, el espacio público no es solamente, hay que ver que no es solamente un piso bonito o no, sino que es el espacio donde ese piso acoge a todas las personas que están en este momento, compartiendo una simple cosa que parece un milagro en esta ciudad a veces, que es, pensemos un poco a ver qué hacer por este espacio público. En este momento es mucho más significativo que lo que el arquitecto que la hizo pensó. Esto era la terraza de un café. Está muy bien como terraza de un café, pero un café, ¿qué es tomar un café? Un café puede ser, tomar un café puede ser la cosa más intrascendente del mundo, pero puede ser también muy trascendente si pensamos y si conversamos y si aceptamos esas diferencias de los otros y saber que estamos compartiendo en este momento al unísono un concierto que tiene unas pautas claras. Aquí ustedes pacientemente nos han oído y luego ahora están haciendo unas preguntas, nosotros estamos tratando de responder. Yo creo que eso tiene que ver con una de las definiciones de humanidad, aceptarnos a todos, y en ese todo implica las prácticas que nos gustan, unas que son indiferentes y otras que nos repugnan, siempre y cuando sepamos que hay que estamos cada uno de los que tiene y comparte el espacio tiene sus deberes y tiene también sus derechos. Y si hablamos de lo que es Venezuela, precisamente pienso yo que una de las cosas que no estamos viendo es que no somos todos, no nos aceptamos, y como sociedad no nos estamos aceptando, y mientras nos aceptemos como sociedad, pues no podremos jamás pensar que somos una sociedad. No hay una sociedad, las sociedades no pueden ser parciales, tienen que ser por definición globales, complejas y muy organizadamente aceptadas por todos. Quizás allí algunos lo llaman educación, otros lo llaman humanidad, otros le podemos poner 20 nombres, pero yo creo que cada momento hay que redefinirla, porque si algo pasa en este mundo actualmente es que hay una velocidad de cambio muy fuerte que implica que nosotros vamos a estar revisando constantemente, porque quizás lo que era amarillo antes ahora ya no es tan amarillo. Las cosas no son tan persistentes como creo yo que lo eran cuando el espacio público y el privado eran perfectamente definidos. Ahora no, ahora el espacio público se te mete en la casa, porque entran y te asaltan allí de la manera más brutal, pero el espacio privado se mete también en el espacio público, porque hay gente que lo privatiza, se lo agarra para sí y viola el derecho de los otros. Entonces yo creo que ahí
para lo único que nos queda es ese conocimiento que nos permite decir, podemos salir del infierno si ejercemos la capacidad que tiene un hombre de pensar. Yo estoy bastante en la misma sintonía de los dos compañeros. Yo diría que en el texto de Franz, él insiste mucho en dos cosas que a mí me parece que no son para nada banales ni teóricas, sino muy por el contrario, que creo que son prácticas para la vida cotidiana de todos nosotros, que es por una parte lo de la complejidad. Muchas veces vemos la complejidad simplemente como un principio teórico, una idea abstracta. No, la complejidad que nos permite entender este intrincado de cosas que nos rodea diariamente en las cosas de nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestra manera de relacionarnos con la gente, y que nos obliga a ponernos en múltiples zapatos a la vez y en mirar las cosas como en múltiples ángulos y entender que no somos ni frío ni calor, ni blanco y negro, y que tenemos que salirnos de esa idea de que las cosas son siempre blancas y negras nada más. Entonces eso en primer lugar, que creo que lo decía muy bien Frank, y creo que es de verdad una lección para nuestra vida diaria. Y la segunda, que se desprende de la complejidad, es que si hacemos de nuestra vida un ejercicio de comprensión compleja de las cosas, no nos queda otra sino que aceptar las diferencias, porque no hay ninguna otra posibilidad de vivir si no es aceptando las diferencias. Y eso, que parece también una idea así muy teórica, pero tiene que ver con lo que nos pasa en la asociación de vecinos, tiene que ver con lo que nos pasa cuando estamos discutiendo con el vecino que como decía Frank, cree que su espacio privado es el público, es lo que pasa en la universidad, es lo que pasa en el trabajo, es lo que pasa en donde vivimos, es lo que pasa en las calles de Caracas. Es decir, eso de ese esfuerzo por intentar vernos, pero vernos en lo que tenemos de distintos, en lo que tenemos, pero respetados. Yo creo que el desmadre nos obliga a aprender a vivir de esa manera, entendiendo la complejidad y entendiendo la diversidad. Porque además el desmadre es simplemente una cantera para nuevas significaciones y nuevas realidades. Es una nueva manera de vivir, ¿no? De lo que va a salir de allí, lo que está saliendo ya de ahí, porque no nos damos cuenta, pero está saliendo ya de allí. Y ahí hay una nueva cantera de significaciones, de cosas, y bueno, nos toca eso, nos toca aprender a acercarnos, a convivir. Yo diría también que todo eso significa, eso que también suena muy teórico, pero lo de la nueva ciudadanía, la ciudadanía de los ciudadanos venezolanos del 2014, que es distinto de lo que significaba ser ciudadano hace 10, 15, 20 años atrás o hace 40. Pero nuestro ejercicio ciudadano, nuestro ejercicio, como decía Frank recién, bueno, de pensar, de decidir, de tener opinión, de negarnos a que se nos convierta en un río de personas que discurre sin saber cómo ni por qué en determinado sentido. Es decir, nuestro ejercicio ciudadano es fundamental, y nuestro ejercicio ciudadano es una cosa a la que creo que en ningún caso podemos renunciar. Buenos días a todos, buenos días, muchas gracias. He disfrutado muchísimo lo que he tenido que decir, he escuchado muy atentamente. Bueno, sus puntos de vista individuales, porque son profesionales de distintos campos, y eso de alguna forma enriquece muchísimo el análisis, ¿no? Yo por mi parte soy sociólogo, ¿okay? Se me ocurren muchas cosas, voy a ser breve, no te preocupes. El problema de la urbanidad es un problema demasiado, o sea, ya sí me lo visualizaba desde principios de 1900. Y él hablaba de una sociedad que habitaba en una metrópoli, que huía de una ruralidad y fundaba nuevos patrones de comportamiento a través de la metrópoli. Y sin
embargo, sigue existiendo, desde 1900 hasta ahorita siguen existiendo problemas urbanos. Yo creo que el asunto principal está en cómo las sociedades han logrado abordar el problema de la urbanidad. Las sociedades más avanzadas que nosotros han tenido soluciones a muchos problemas que nosotros hoy en día no tenemos ni idea de cómo solucionar. ¿Okay? Entonces, hay una palabrita que se me ha venido a la cabeza recurrentemente mientras los escucho, que no ha sonado con mucha fuerza, y es la palabra institución lo que se me viene a la cabeza. Yo creo que tiene mucho que ver que Venezuela actualmente está atravesando una crisis institucional grandísima. Y institución entiéndase en toda la amplitud de lo que es el concepto, ¿okay? Que es algo más, es lo supraindividual, ¿no? Aquel organismo supraindividual que está para atender ciertas necesidades de nosotros mismos. Instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones familiares, todo tipo de instituciones. Y que creo que es lo que de alguna forma ha solventado en otras sociedades estos problemas que hoy en día nos agobian hasta más no poder. Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a lo que les estoy planteando sobre el tema institucional. Gracias. Bueno, justamente tú señalas primero lo urbanístico y luego pasas a lo institucional. Y me parece interesante decir, yo creo que ¿a dónde está el problema? El problema está es decir, bien él hablaba sobre la mezcla entre lo privado y lo público, ¿sí? Cómo está como que privado, cómo está como mezclado, ¿no? Y es que lo público y lo privado no debería estar mezclado. El problema es que uno es reflejo del otro. Pero una cosa es el espejo y otra cosa es mi cara, ¿sí? Y yo veo mi cara en el espejo. Entonces, no es lo público, es esta cosa superanal del manual de Carreño y de todo este militarismo, que es pensar que lo público domina lo privado. Es decir, ¿sabes? Sí, que es la ley del disimulo al final en Cabruja, ¿sabes? Es decir, pórtate bien, tú derechito y viene visita, ¿sabes? Una cosa... Y entonces, si te portas bien, eso significa que tú efectivamente eres así. Esto es todo lo contrario, lo público refleja lo privado. Entonces, el problema, esto hace que el problema urbanístico no tenga una verdadera solución urbanística. Porque el problema urbanístico no es urbanístico, así como el problema institucional. No se trata de las instituciones nada más. Se trata de cómo tú tienes una incapacidad para reproducir instituciones que efectivamente te reflejen. ¿Me explico? Es decir, el problema es que toda la realidad que hemos construido nos queda como eso, como una camisita chiquita. ¿Sabes? Como cuando al niño ya le quedó los zapatos pequeños y tiene que comprar otros zapatos. Entonces, el problema es que esto es tan histérico en nosotros que pasamos de una manera u otra. Es decir, lo que estamos cambiando siempre es la mirilla de la puerta, no la puerta, ¿sí? El manual de Carreño, y esto con lo que venía hablando en la pregunta pasada, es una mirilla de la puerta. El problema es que hoy tú miras por esa mirilla y la mirilla te mete un tiro, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer después que te mete el tiro es poner el otro ojo y esperar que te mete otro tiro. Y después capaz hay que lanzarle un tiro a la mirilla y capaz luego abrir la puerta a ver qué es lo que hay. Es decir, porque el problema con no asumir el caos que uno es que todos estos manuales lo que hacen es una interfaz de comportamiento, una interfaz de normatividad. Eso es una institución, una interfaz de normas que hace que tú, es decir, un niño, ¿qué es? Un niño no es una figura santa y hermosa que se porta bien, no. Un niño es un pequeño tirano que hay que enseñarle a que no sea un pequeño tirano, que diga gracias, que diga por favor y que no muerda a los amiguitos, ¿sí? Porque si no le enseñas eso, termina como Luis Suárez en el Mundial, arruinando la mejor oportunidad de tu vida, porque un problema ahí de violencia no racionalizada, que seguro tiene que ver con la madre, porque es un asunto tan oral, ir a morder a alguien. Pero bueno, entonces el problema está en que veas de dónde viene el reflejo, es decir, nunca quedarnos en un lugar, porque ese es el error. Es decir, no podemos resolver lo público desde lo público y lo privado desde lo privado, porque entonces vas a terminar con lo que siempre has tenido, que son dos países, dos códigos de norma distintas, ¿sabes? Esta es mi casa, como, ¿sabes? Bueno, esta puede ser un poco grotesco. Pero digo, esta cosa de que esta es mi casa y mi casa se respeta, aquí tú no vas a traer a tus novias, esto no es hotel. ¿Me explico? Bueno, si esto no es hotel, entonces mi mamá allá abajo es como una Barbie. ¿Me explico? Mi mamá no es como una Barbie. Sí, entonces, la mamá es un ser humano como todos los seres humanos. Entonces, digamos, la tragedia es no reconocer que a este inmenso río de mezcla caótica, plural, a esta malvada inmensa red que es ser algo, ¿sí? No solo venezolano, ser algo es sumamente complejo, quieres sacarla por un hilito nada más, ¿me explico? Y por eso el fenómeno de la cola. ¿Qué es la cola? La cola es un ejemplo claro de cómo tú no puedes crear una institucionalidad que verdaderamente corresponda a las necesidades de tu ser.
¿sí? Pero más allá en la escasez de los productos, pero no solo la cola lo hace por los productos, la cola lo hace en un ministerio, en un registro, es decir, nosotros no hemos encontrado una manera verdaderamente real de operativizarnos en el mundo. Por eso es que todos los espacios públicos nos parecen tan ajenos, porque nadie nos ha dicho que tenemos que ir a rellenar lo público, que hay que meterle mano a lo público, ¿me explico? Que hay que meterle mano a la madre para desmadrarse y, ¿sabes? Y listo. Es decir, no hay que tener esto intocable que tenemos de las instituciones, ¿sabes? Es decir, que es una cosa súper provinciana, súper de iglesita, ¿sabes? Como que este es el cura y no. Es decir, capaz todos los católicos tienen que hacer un dibujo en la iglesia, ¿sabes? Solo que, bueno, un dibujo sobre religión, como para que se... Pero que la iglesia tenga dibujos de todos nosotros para sentirla más nuestra iglesia. Porque si yo vengo a decirte a ti cómo tú tienes que comportarte, tú tienes dos opciones. Uno, o te rebelas y sufres porque yo te castigo, ¿sabes? Y ahí está el niño de pelo malo que al final le cortan el pelo porque quiere cantar, ¿sí? Terminas amputado, o te rebelas y sufres más, ¿sí? Es decir, porque estás consciente de que igual estás amputado, ¿no? Entonces el punto es decir, ¿cómo nadie me amputa? Bueno, abriendo la puerta, dejando de ver la vida a través de mirillas y atrevernos justamente a lo que ella dice, abrir los ojos y ver la realidad. Ese es el problema. Los ojos son la mirilla de nosotros mismos. Es decir, y lo que nos cuesta ver es lo real, porque lo real en Venezuela es brutal, y es brutal justamente porque nunca hemos tenido institucionalidad que la opere, que nos diga lo que somos. Es decir, el problema de que lo público, lo privado se adueña de lo público no es nuevo, es decir, en el siglo XIX, en la montonera, es decir, la montonera es montonera y los terratenientes son terratenientes y son gente y vinieron a suplantar una casta española haciendo las mismas exactas funciones. Lo mismo que está pasando ahora. En la Cuarta República el punto-sifijismo, bien o mal, dejó afuera a los comunistas y ahora están los comunistas. Es decir, el país siempre ha sido un negocio en el que estás o no estás metido. Entonces, yo creo que lo que más hay que abrir es los ojos a ver la realidad, no solo de ahora, sino de siempre. Es decir, que estos problemas institucionales han sido de siempre y que si en algún momento hemos creído que verdaderamente los hemos solucionado es porque ha habido una gran mayoría que se autoapoya diciendo que nos hemos solucionado la cosa, pero no hay orden posible. La realidad no es orden, la realidad es caos justamente. Por eso la tenemos que pensar y hacer la simbología, porque con nuestro orden simbólico sí es orden, porque es el orden que nosotros hacemos y hay que aceptar la fragilidad de ese orden, ¿sí? Es decir, si tú pones una piedra pensando que estás poniendo una pirámide, bueno, ahí está, mira, en 15 años te dieron vuelta a la pirámide, ¿sí? Entonces yo creo que se trata de eso, de abrir la mirilla, de atreverse a ver el texto desnudo, que bueno, que es brutal, que es temeroso, que nos revienta, que nos mata, que nos destruye, pero que es necesario que nos destruya primero, ¿sabes? Es decir, como que no hay manera de irte virgen de la vaina. Como decía Ramos Sucre, no hay escritores castizos. Si quieren, por cortesía, unas 2 preguntas más y terminamos por hoy. O yo puedo preguntar esa que por ejemplo, la cultura metro, hay muchas personas e instituciones que están diciendo y poniendo como ejemplo al metro, al menos el que era antes, hace como 5 o 6 años, como ejemplo de buen comportamiento en la ciudad. Y precisamente que siendo un espacio que desde una perspectiva es la no ciudad, porque es la parte de abajo, al menos físicamente, y justamente cuando salíamos nos comportábamos de otra manera. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que la cultura metro, cuando digo cultura metro es la de antes, porque el metro hoy en día ya... Eso también es cultura, eso también es cultura. No digas que no es cultura. Solo que es cultura comportamiento, es esa otra cultura que teníamos antes y a la que muchos quieren regresar y poner como ejemplo para hacerse en la ciudad. Pero que es una cultura que respetaban por ciertos, no por un lenguaje de los sentimientos, porque tal vez me quiero comportar bien, sino porque había una permanente vigilancia ahí en la cultura metro y también una suerte de castigo simbólico, pero que funcionaba. No era precisamente tal vez un lenguaje de amor por esos espacios, sino de temor. ¿Qué opinan sobre esto? Suena. Redondito.
Agarra el otro, El otro mejor. Eso. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no caer en las preguntas provocativas, ¿no? Que nos provocan. Porque ponernos a discutir si la cultura metro era buena o no, a mí me parece que en este momento no nos va a servir mucho. Yo creo que lo importante es que la cultura es importante. Y que si nosotros antes hablábamos que la cultura metro era lo único de lo cual nos podíamos manobrar, estamos hablando de una sociedad que tenía pocas posibilidades de enorgullecerse de ser pública. Yo creo que la cultura debe estar más en el espacio donde la gente se mueve, bien sea bajo tierra, en el metro, porque un espacio está en espacio para mí como este que está aquí. Y debe ser un espacio, la cultura debe tratar de ver si en este momento podemos respondernos dos o tres preguntas que creo que se nos pueden responder perfectamente. Nos estamos moviendo o estamos siendo la sociedad que debemos ser y que nos estamos aceptando unos a otros. Estamos contentos, satisfechos con la manera como los que tienen la dirección en este momento del país están solucionando o empeorando los problemas que tenemos. Eso es una segunda pregunta que tiene mucho que ver con la cultura de lo urbano, porque lo urbano a la vez hay que pensar o saber que tiene que ser la cultura de la gente. Entonces yo creo que con estas preguntas yo diría, mejor cada uno nos responde, la lluvia está respondiendo. Dice, la realidad no soporta la verdad. La realidad no soporta. Aquí está.